Estamos en la serie Los impensables de Dios. Tranquilízate que Dios no es un padre malo, no es un gobernante malo y tirano, no es un ser egoísta. Jamás cuando Él corrige pierde su amor. Nosotros, los humanos, cuando corregimos nos podemos salir de los estribos y perder el amor y la ternura y comportarnos con tiranía y con violencia. Pero Dios no, aunque esté corrigiendo, sigue haciéndolo con ternura y con amor. No pierde la ternura Dios, no pierde la compasión cuando tiene que corregir. No hay nadie como nuestro Dios. Job capítulo 5 versículos 17 y 18 dice: cuán dichoso es el hombre o la mujer a quien Dios... ¿Qué? Nosotros no estamos acostumbrados a leer eso, ¿cierto? Para el mundo es impensable que uno llegue a ser feliz por ser corregido. No menosprecies no dice la fiesta, la sanidad, la provisión. ¿Dice la qué? Wow, Dios disciplina. Es lo que estamos leyendo. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso, porque Él hiere. ¿El qué? Ay, no. Yo pensé que iba a decir Él sana, Él prospera. Él también hiere, pero dice golpea, pero trae alivio. ¿Te das cuenta que no pierde la ternura aunque tenga que corregir? No pierde el amor aunque tenga que disciplinar. Bueno, aquí dice corregir, pastor. ¿Tú por qué le pusiste por título castigar? La palabra hebrea es yakash. Ahí la tienes en la pantalla, yakash. Y la palabra yakash al español se puede traducir así. Se puede traducir como reprobar, también juzgar y también castigar. La palabra yakash. Ahora voy a ir a una versión de la Biblia un poco antigua, siglo XVI. Es esta versión de la Biblia traducida al español en el siglo XVI. Es la Reina Valera del 60. Dice así: he aquí, bienaventurado. Usa la palabra bienaventurado. El hombre a quien Dios... Ahí está la palabra yakash, castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Así lo dice esta versión del siglo XVI. La nueva versión dice dichoso a quien Dios corrige. Y la versión del siglo XVI dice bienaventurado a quien Dios ¿qué? Castiga. Por eso el título de la enseñanza hoy es feliz a quien Dios castiga. Por la versión del siglo XVI lo traje el título así. Este concepto que para el mundo es impensable. Si Dios me ama, ¿por qué me va a castigar? Si Dios me ama, ¿por qué me va a corregir? ¿Por qué me va a pasar por malos momentos? Yo no quería fracasar sentimentalmente. Yo no quería perder las oportunidades de la vida, de un estudio, de ser profesional, o de un trabajo y de una economía buena, sólida. ¿Por qué Dios me evita eso? Es impensable para el mundo. Si Dios me ama, me tiene que conceder todos mis deseos. Si Dios me ama, entonces me quiere ver sonriendo a toda hora. ¿Por qué permite mis lágrimas, Dios? Nos surgen preguntas, ¿verdad? Y esas preguntas merecen y tienen respuestas en la Biblia. Voy a hacerme las preguntas que yo, si no fuera cristiano aún, que yo antes de mis 20 años me hice y me hubiera gustado que me las respondieran. Ya Dios me las ha respondido y voy a compartirlas contigo. Las respuestas de la Biblia. Primera pregunta: ¿un castigado puede ser feliz? Es la primera pregunta. ¿Un castigado puede ser feliz? Quiero que confíes en tu pastor esta mañana y hagas una declaración. Luego te explico para qué esa declaración. ¿Confías en tu pastor? Bueno, con la ayuda de Dios, porque maldito el hombre que confía. Con la ayuda de Dios. Di conmigo: acepto el intercambio. ¿De verdad? Sin que les explique qué intercambio, ¿me lo aceptan? No va a ser conmigo, tranquilos, va a ser con Dios. Voy a ir a un ejemplo histórico. Escúchame, me acordó Dios de la Segunda Guerra Mundial y un país que fue muy golpeado, Japón. Japón fue muy afectado. Es sorprendente lo que hoy es Japón, porque quedó en ruinas
después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabes qué atacó? Japón atacó a Estados Unidos y cómo le devolvió a Estados Unidos el ataque. La fuerza con que Estados Unidos infringió su respuesta al ataque a Japón fue inmisericordia. Hay un montón de historias dolorosas, tristes de la Segunda Guerra Mundial, y del Japón se ha preocupado por documentarlas. Les voy a traer una de esas historias después de la Segunda Guerra Mundial. Muéstramela, hijo. Llegué a Nagoya el 21 de mayo, después de 3 años y 8 meses fuera de mi hogar. Por fin volví a mi casa, pero no había nada en pie, no había nadie, solo escombros que habían sido quemados. ¿Qué pasó con mi madre, mi hermana y mi hermano? Recibí una última carta de mi madre 4 meses antes del final de la guerra. Las comunicaciones eran tardadas, se habían cortado por el colapso de la logística. Mi familia había muerto durante un bombardeo. Misteriosamente ni siquiera lloré. No recuerdo por dónde caminaba. Seguí caminando mucho tiempo, pero tan pronto como pensé que algo estaba confuso en mi cabeza, que yo finalmente sobreviví a la guerra y no mi familia que se quedó en Japón, mis lágrimas se desbordaron y no pude evitarlo. Seguí caminando para siempre, llorando amargamente. Ok, este es uno de los registros históricos. Voy a mostrarte de dónde sucedió exactamente esta historia. Una pregunta: ¿en qué año terminó la Segunda Guerra Mundial? Muy bien. ¿Quién lo dijo aquí? ¿Cristian? Entonces ahora me gastas tú algo por... Muy bien. 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. Esta historia que te voy a compartir salió a la luz en 1972, se supo. Una revista estadounidense llamada Newsweek fue la que lo publicó, esta historia. Voy a mostrarte en el mapa el lugar donde se desarrolló la historia. Ahí la tienes, la isla de Guam, en medio del Pacífico. Mira China, mira Australia, está en medio de la nada esa isla de Guam en el Pacífico. Pequeña, tienen que ampliarla de esa manera porque es insignificante, es muy pequeña. Esa isla fue tomada por los Estados Unidos. En esa isla quedaron unos soldados huyendo. La mayoría se rindieron, miles se rindieron, pero unos quedaron rezagados y se escondieron en las selvas de Guam, porque esa isla tiene selva. Les llamaron a estos soldados San Ryu Cha. Significa en español los soldados rezagados. Es la historia publicada por la revista Newsweek del sargento Choichi Yokoi. Así es. Voy a mostrarles la foto porque la revista lo hizo famoso. Allí tienes cómo lo encontraron a él, y lo tienes también joven cuando estaba sirviendo en el ejército de Japón. Prefiero leerles la historia para la disfruten. Cuando las tropas estadounidenses tomaron la isla, la mayoría de los 19,000 soldados japoneses murieron en combate, pero unos 2,000 huyeron a la selva y se entregaron al Japón. Sin embargo, un pequeño grupo de supervivientes permaneció escondido en la selva, posiblemente porque ignoraban que la guerra había terminado. Uno de esos hombres fue el sargento Choichi Yokoi, quien se ocultó junto con 8 camaradas que fueron muriendo sucesivamente hasta dejarlo completamente solo. ¿Cuántos se escondieron? Con él 9. Y todos se murieron durante esos años y solamente quedó él. Durante 28 años vivió en un lugar terriblemente inhóspito. ¿Cuántos? ¡Wow! ¿Cuántos años? Escondido 28 años en las selvas de Guam, alimentándose con cangrejos, ratas, caracoles, anguilas, frutas y frutas. Cuando su uniforme se deshizo, se elaboró ropas con cortezas de árbol. Quiero decirles que antes de él enlistarse en el ejército, él era sastre. Por eso fue que se inventó su traje con cortezas de árbol. Aunque llegó a escuchar alguna noticia sobre el fin de la guerra, supuso que se trataba de propaganda estadounidense. Y cumpliendo su promesa de no entregarse al enemigo, permaneció en la selva
Años después, 2 cazadores lo vieron mientras pescaba, pero al intentar hablarle, Yokoi salió corriendo y se refugió en una cueva. El 7 de febrero de 1972, la revista Newsweek informaba sobre su descubrimiento en las selvas de Guam. Finalmente, se entregó y regresó a su país, donde fue recibido como un héroe. Él, sin embargo, declaró que sentía vergüenza por no haber cumplido su misión. A pesar de los cambios tecnológicos, se adaptó muy rápido a su nueva vida. Escribió 2 libros, trabajó en televisión en un programa de tácticas de supervivencia. 28 años, pero él no quería rendirse. Le hicieron un recibimiento de héroe, le abrieron las puertas de la televisión, empezaron a escribirse libros y artículos de él. Si él se hubiera rendido antes, hubiera encontrado su felicidad. ¿Por qué no se rendía? ¿Tenía miedo al? Díganlo. ¿A qué le tenía miedo? Al castigo. ¿A qué le tenía miedo? Y él lo confesó. ¿A qué le tenía miedo? Pero resulta que si se hubiera sometido y se hubiera rendido, no hubiera desperdiciado 28 años de su vida en la clandestinidad y en el miedo. ¿Será que en este día, como el sargento Yokoi, tú te rendirás o seguirás escondiéndote de Dios otros años? Alguien te invitó a una iglesia cristiana, alguien te trajo hasta aquí, o el mismo Espíritu Santo te convenció, pero algunos, como ese sargento, se le siguen escondiendo a Dios. Siguen en sus cuevas, siguen en su selva, piensan que van a estar mejor. No, querido, el día que te rindas y le digas: Señor, trata conmigo, ese día Él te va a hacer uno de sus héroes y heroínas, portador de milagros. Dale gracias a Dios. Alza la mano conmigo y di: acepto el intercambio. Vamos a la Biblia, al versículo 17 otra vez de Job capítulo 5. Dice: dichoso el hombre a quien Dios corrige. ¿Recuerdan la palabra hebrea? Yakash. Solo Dios puede hacer esto. ¿Qué? Poner castigo al lado de felicidad. Ningún hombre puede hacerte eso. Ninguna sociedad puede hacer esto. Ningún padre, ninguna esposa, ninguna pareja puede hacer esto. Pero Dios sí. Que el hombre castigado termine siendo feliz. Dios sí puede hacer eso. En un mismo renglón, poner felicidad, dicha y alegrías al lado de castigo. Nadie te lo puede ofrecer, pero yo quiero decirte: Dios y su palabra sí te lo ofrecen. La Biblia hoy está abierta para ti y te dice: si tú te sientes un castigado, si estás pasándola mal, ya sea por tus propios pecados o porque alguien te lastimó, la estás pasando mal, Dios te está invitando hoy. ¿A qué? A que recibas su felicidad. Ríndete y ponte en las manos del Señor. El Salmo 119, versículo 71. Dice así: me hizo bien haber ido a esa rumba. Leí mal. ¿Qué le hizo bien? Impensable para el mundo esto, ¿cierto? Haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus... Wow. Para el mundo esto es impensable, absurdo. Pero yo estoy aquí parado después de todos estos años de cristianismo que tengo, para decirte que el Salmo 119 se cumplió en mí. Si yo pasé aflicción cuando dejé la rumba loca, si yo pasé aflicción cuando dejé de drogarme, pero querido, todo eso me hizo bien. Y si no, no te hubiera conocido. Y si no, no estaría entre las montañas cada fin de semana teniendo estos tiempos campestres con Dios. Me hizo bien haber sido afligido. Luego, si nos volvemos un poquito adelante, versículos 75 y 76 del Salmo 119 dice: Señor, yo sé que tus juicios son ¿qué? Justos, y que con justa razón me ¿qué? Afliges. Cuando fallamos, Dios corrige. Está hablando, es palabra de Dios, que Dios nos aflige.
Luego el 76 dice: que sea tu gran amor mi consuelo, conforme a la promesa que hiciste a tú. Querido, cuando yo acepto que Dios me corrija, acepto la disciplina de Dios, aquí dice que las promesas se van a cumplir sobre mí. ¿Sabes cuántas promesas tiene la Biblia? Los teólogos dicen más de 1000 promesas hay en la Biblia. Hay promesas para tu presente y hay promesas para tu futuro. Hay promesa para tu vida sentimental. Hay promesa para tu vida racional, intelectual. Hay promesa para tu vida económica. Hay promesa en los pleitos, en los peligros. La Biblia tiene más de 1000 promesas. Y Dios dice que si aceptas la corrección, que si aceptamos la disciplina, sus promesas se van a cumplir sobre mí. Para el mundo es impensable esto. Proverbios capítulo 10, versículo 17. Puedes verlo en la pantalla. Proverbios 10, 17 dice: el que atiende a la corrección va camino ¿a dónde? Wow, vas a disfrutar la vida que Dios te regaló. La vida que Dios te regaló no la vas a disfrutar en los bares, no. Pero si aceptas ser corregido, ya no ser un rebelde, ya no ser un fornicario, ya no ser un mentiroso, ya no ser un drogadicto. Si aceptas la corrección, no ser un chismoso, un mentiroso, dice que vas camino a la vida. Y el que la rechaza la corrección, ¿qué pasa con su vida? Va a perder su vida, se pierde. No olvides esta frase final, tenla presente. El que la rechaza la corrección, pierde la vida. No olvides esta frase, más adelante va a ser importante. Voy a ir a otro proverbio, capítulo 1, verso 23 de Proverbio. Respondan a mis ¿qué? Reprensiones, y yo les abriré mi corazón. Wow, tan bonito que habla Dios, ¿no les parece bonito? ¿Cuántos quieren ver el corazón de Dios abierto? Tú quieres: Señor, háblame, Señor, guíame, si existes, manifiéstate. Dios dice: vuélvete a mi reprensión. Él me dijo eso. Yo a mis 20 años reclamaba: ¿dónde está Dios? ¿Por qué me hizo nacer en este mundo para ser infeliz? Yo reclamaba eso y Dios dijo: te voy a abrir mi corazón, pero si aceptas mis reprensiones, y les daré a conocer mis pensamientos. Wow. ¿Quieres que Dios te muestre qué piensa de ti, qué piensa de tu futuro? Acepta la reprensión. Esto es impensable para el mundo, pero los ejemplos todos los días los vemos, de que la reprensión y la disciplina es buena. Aquí tenemos un ejemplo, pasó aquí en Colombia reciente, ya no en Japón, ya no en los años 40, sino actual. Mira, hijo, muéstrame. El hombre que le lanzó una piedra a un bus del Mío, hiriendo a su conductor, decidió entregarse voluntariamente a la policía. Lorena. Pero antes se acercó a las oficinas de Metro Cali para reconocer su error. Dice que está arrepentido y dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos. Esta mañana el hombre que atacó un bus del sistema de transporte masivo en el oriente de Cali se presentó voluntariamente ante las autoridades. El hombre era buscado después de que en su moto invadiera el carril del Mío y después de realizar diferentes maniobras terminara lanzando una piedra a una de las ventanillas del bus e hiriendo a su conductor. Yo de una vez vengo a presentarme porque yo no soy ningún delincuente como andan diciendo por las redes sociales. Yo soy un trabajador de construcción. Si ve, y no es que pues, me dio rabia, pues, y le pido disculpas. Le pido disculpas. No son delincuentes. Mira el ejemplo, los vemos todos los días. Este hombre dice: acepto las consecuencias, voy a pedir perdón. ¿Por qué? Ya no aguanto que me llamen cuando hacemos lo malo tenemos detrás un juicio. Nuestra conciencia se mancha. Y es como un martillo que te golpea y te golpea que estás haciendo lo malo. Nunca vas a ser feliz. Yo nunca seré feliz pecando. No, pero el pecado la pasa uno bueno. Luego, el pensamiento luego te va a atormentar. El precio que se paga es muy alto. Y este hombre no es cristiano. Cerrando ¿cómo es que se llama ese sistema al Mío, cerrando al bus. Y el bus lo evade y entonces le lanza una piedra. Un gamín el hombre. Pero luego su conciencia, luego eso que están diciendo en las redes sociales. Ahí tenemos los ejemplos. Dice: prefiero pedir disculpas, prefiero asumir las
consecuencias. ¿Por qué? Porque quiero andar tranquilo en la calle, con mi cabeza en alto. Querido, aceptar la corrección de Dios, Dios nos va a abrir su corazón. Aceptar la reprensión de Dios va a traer lo que Dios dice, va a traer dicha. Alza la mano y di conmigo: acepto el intercambio. Dale una buena alabanza a nuestro Dios. Segunda pregunta: ¿rechazar o huir a la corrección llevará a infelicidad? Déjame la botellita, hijo, yo me voy sirviendo, gracias. Esa es la segunda pregunta que yo me haría, o que yo me hice antes de mis 20 años, antes de entregar mi corazón a Cristo. ¿Rechazar o huir a corrección llevará a infelicidad? Dije que tuvieran presente un principio. Proverbios 10:17. El que rechaza la corrección, ¿se qué? Ahí lo dice al final del versículo. El que rechaza la corrección, ¿qué? Se va a perder de las promesas, se va a perder del futuro que Dios tiene, se va a perder de la gracia y los milagros, se va a perder. Lo dice Dios. El que rechaza la reprensión va a ser infeliz. Eso para el mundo es impensable. Porque ¿cómo piensa el mundo? ¿Cómo pensábamos nosotros antes de tener a Dios? Que mi papá no sepa, que nadie sepa. Y así vivo relajado, cero estrés. Las personas piensan, no todos, pero el que no ha sido renovado por el Espíritu Santo sí piensa así. ¿Cómo? Si en la iglesia me van a corregir, mejor no voy a la iglesia. Si en la iglesia me van a poner así derechito a caminar finito, mejor yo no entro en el servicio. Me escondo en una iglesia donde nadie me conozca, donde vaya muchísima gente y nadie señale mi pecado. Nadie me va a decir deje de fornicar. Nadie me va a decir deje de ser rebelde, o por qué no ayunaste o oraste. Prefiero esconderme. El mundo piensa que va a ser más feliz y va a ser más tranquila su existencia si le huye a la corrección. Pero la Biblia dice, esto es impensable para el mundo, que si le huimos a la corrección, si le huyes a un discipulado, no dejas que te moldee Dios con sus manos de alfarero, no dejas que te discipline el Señor a ser un discípulo fiel, entonces vas a perder tu vida, perder las bendiciones que Él tiene para ti, las vas a perder. Proverbios 5, verso 21. Proverbios 5, 21 y 23 dice: nuestros caminos están a la vista ¿de quién? ¿De quién están? Dios todo lo ve. Él examina todas nuestras sendas. Tú no puedes ocultar, ni yo puedo ocultarle nada a Dios. Él todo lo ve. Verso 23. Morirá por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. Dice que si yo no me disciplino, eso de estar en una intercesión, Dios te puso en una iglesia así que intercedemos. Eso de estar en un discipulado, Dios te trajo a una iglesia que hacemos discípulos. No entretenemos las personas, no hacemos un show, no somos un grupo social. Estamos desesperados por ver al Espíritu Santo moverse en esta nación y en nuestras vidas. ¿Qué pasa si no te dejas disciplinar? Pierdes la felicidad. Pierdes tu felicidad. Ahora que fuimos al Peniel de los niños, hago aquí un paréntesis. Nos dolió al administrador de esa finca, porque lo conocemos hace el tiempo que vamos allá, más de 10 años que vamos a esa finca hermosa. Conocí de una manera milagrosa a esos pastores. Vieron una predicación mía en televisión. El Señor tocó a ese hombre, no era pastor todavía él, y empezó a buscarme y llamó a Enlace a buscar que de qué país era ese pastor. Él es un empresario, tiene dinero, y dijo: no me importa viajar a otro país, quiero conocer a ese predicador. Y le dijeron: no tiene que viajar a ningún lado, él es pastor en Bogotá, Colombia. Y un día ahí en la calle 80, nuestra sede administrativa, yo llegué a la oficina y me estaba esperando un Mercedes último modelo. Yo dije: Señor, por fin.
no era para mí. Era este empresario. Él empezó a hacer quería hacer un programa de televisión evangelizando. Y dijo: pastor, quiero ofrecerle sin dinero, usted no tiene que poner un peso, que predique en esos programas de televisión. Y voy a poner una emisora. Esa emisora se llama Vida. Vida no se llama, ¿cómo? Fuego AM se llama. Pastor, sin pagar un peso, quiero que usted haga programas en la radio. ¿Por qué? Porque Dios tocó mi corazón a través de su predicación y yo quiero que Dios toque a mucha gente a través de su prédica. Así conocí yo a esos pastores. Y a ese administrador, ahora que fuimos haciendo una reparación en una habitación, se rompió un vidrio, se cortó el brazo, una arteria. Estuvo un montón de días en el hospital, por poco muere desangrado. Y por poco pierde su movimiento, cortó tendones. Fue terrible el accidente. Pero tú sabes cuántas veces le hemos predicado cada vez que hay Penieles allá, y él no ha querido rendirse al Señor. Sabes que Dios te trae a su iglesia y como dice la Biblia, hoy estamos aprendiendo. Él dice: vuélvete a mi reprensión. Y si yo no me vuelvo a su reprensión, ¿qué puede pasar conmigo? Que voy a perder mi vida. Voy a recurrir a un teólogo. Voy a mostrarles una fotografía de él. Él es escocés, ya murió, comienzos del siglo XX. Su padre era pastor, él siguió las huellas de su padre, estudió en la universidad y fue profesor de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Viena en Austria. Un teólogo extraordinario. Le dicen F.F. Bruce. Su nombre, Fabi Frederick Bruce. Uno de sus libros más famosos, más de 50 libros escribió. Uno de sus libros más famosos es este: Pablo, el apóstol con un corazón rebelde o un corazón liberado. Él dijo esta ilustración que yo quiero ponerla en tu corazón. Imagina 4 árboles en línea. El primero con 1 año de crecimiento, el segundo con 5 años de crecimiento, el tercero con 10 años y el último 15 años de haber sido plantado. ¿Cuál sería más fácil de desarraigar? Obviamente, cuanto más tiempo estemos en un comportamiento, más difícil será desarraigarlo. Un principio que funciona para el bien como para el mal. Les pregunto, ¿qué árbol tú estás cultivando? ¿Tú eres de los que aceptas la reprensión y eres dócil para ir a un discipulado? ¿Rápidamente lo haces? A mí me costó 1 año. 1 año después de llegar a los pies de Cristo acepté venir a la iglesia. 1 año después de llegar a Cristo acepté un discipulado. ¿Cuánto te demorarás tú? Dios pudo trabajar conmigo desde mis 21 años y hacer lo que ha hecho conmigo, pero ¿cuánto te demorarás tú? Porque como dice este teólogo F.F. Bruce, es verdad, cuanto más tiempo dures así, más te va a costar. Va a ser más difícil. ¿Tú estás esperando hasta llegar a viejito o que te pase un problema bien grave? Dice: ay, sí me comprometo. Ay, sí, Señor, hasta si me quieres pastor, seré pastor. No seas necio. Cuanto más te demores, va a ser más difícil el trato del Señor. La última pregunta que hoy nos vamos a hacer es esta: ¿Dios invita al intercambio? ¿Dolor temporal por alegría permanente? ¿Cuántos aceptarán el intercambio? Un rato de dolor, Dios me corrija, pero Él me dará alegría para siempre. ¿Aceptarán el intercambio? Alza tu mano y dilo: yo acepto el intercambio. Señor, hago el intercambio. ¿Y cuál es ese intercambio? Sufrir ahorita para disfrutar después. Y no ahorita las personas dicen: vivamos el momento. Ahorita que podemos, gocemos. Dios va contra ese pensamiento. Dios dice: no hagas eso. Incomódate ahorita y disfruta para siempre. En lugar de disfruto ahorita, pero me perderé para siempre.
Dios dice: no, incomódate ahora. Yo le agradezco al Señor. Me costó, luché, me fui al ayuno cuando Él me dijo: quiero que seas pastor. Porque justo en ese momento yo recibí invitaciones de ascenso en la empresa donde trabajo, invitaciones a otras empresas de ese mismo sector farmacéutico, y recibí aumento de salario. Y Dios me dice: retírate y solamente sé pastor. Yo quería permanecer así, seguir la carrera que estudié, una carrera profesional, seguir ganando dinero allá y al mismo tiempo pastoreando como lo hice el primer año. Cuando sea viejito y me pensione, entonces ya me dedico solo a la iglesia. Dios dice: no, ahorita tus 24 años, Henry, ahorita me das los mejores años de tu vida, ahorita dámelos, ahorita sacrifícate, ahorita incomódate, para después disfrutar. No disfrutes ahora y sufrir después, haz lo contrario, sufre ahora y disfruta después. Le acepté al reto y me ha tratado bien Dios. ¿Le aceptarás tú el reto del intercambio? Sufro ahora y gozo después. Proverbios en su capítulo 14, verso 13. Proverbios 14, 13 dice: también de reírse duele el corazón, y hay alegrías que acaban en tristeza. Esas alegrías del momento. No voy a la iglesia y mire, estoy feliz. Ya no tengo un líder encima que me respire en la espalda, que me esté llamando mensajes: ¿por qué no viniste? Mire, soy feliz. Esa alegría luego se convierte en, eso dice Proverbios, hay alegrías que se van a convertir en tristeza. No aguanto frío, me quedo en mi apartamento viendo series o revisando mi celular y haciendo otros negocios. Que solo vivir de la fe, solo vivir de cultos. Qué necio, qué tonto pensamiento. Yo me incomodo hoy, yo me incomodo y sufro hoy, pero tendré felicidad para siempre con mi Señor. El Salmo, antes de ir al Salmo, bueno, te voy a compartir este episodio de mi vida. Te voy a contar esto con toda sinceridad delante del Dios que me va a juzgar un día cuando yo me muera. Y dijo Jesús: de cada palabra que sale de mi boca, Él me va a pedir cuentas, me va a juzgar. Por mis palabras seré justificado, por mis palabras seré condenado, dice la Biblia. Te voy a contar esto con toda sinceridad. Dios, siempre que he llorado, me ha consolado. En el camino del Señor muchas veces he llorado. Cuando Él me ha corregido, he llorado. Cuando me disciplina y dice: Henry, hay un cambio para ti, te voy a exigir este tiempo, te voy a exigir estas cosas, te voy a exigir estos gustos tuyos, los sacrificas y me los entregas. A veces he llorado. A veces la traición de la iglesia, de gente que le he dedicado mi vida, me ha hecho llorar. Dios siempre me ha consolado y me ha abrazado. Pero hubo una vez, hace 25 años, lo recordé exactamente, 25 años, hubo una ocasión que llorando no me consoló, sino me reprendió. Les voy a contar exactamente qué fue lo que sucedió. Yo tenía mis ilusiones a flor de piel porque me iba a casar, y yo estaba acariciando un futuro. Tomé mi decisión de casarme con la idea de un futuro lleno del servicio a Dios. Por eso elegí mi esposa. Uno de los principales motivadores fue verla a ella sirviendo de la manera que lo hacía a Dios, y contándome que su historia era desde niña acostumbrada a servir a Dios y que disfrutaba servir a Dios. Eso fue lo que más que todo robó mi corazón. Y yo tenía estas ilusiones y dije: voy a trabajar duro para construir este sueño, servir a Dios. Entonces tomé la decisión de que no me iba a emplear, sino que iba a empezar mi propia empresa. Pues fue lo que estudié. ¿Y dónde iba a obtener el capital? Entonces empezó mi ayuno, mi oración, a rogarle a Dios milagros. ¿Cómo me podían prestar a mí un banco sin tener historia crediticia? Siendo un muchacho sin tener trabajo, apenas haciendo la tesis para graduarme de la primera carrera que estudié. ¿Cómo me iban a prestar a mí? Pero Dios, que es grande, y mis padres que me aman harto también,
y pusieron su firma como fiadores míos, obtuve mi primer préstamo para empezar esa idea de negocio. En total, mi presupuesto que hice, las matrices financieras y los presupuestos que hice, me daba una inversión de unos 20 millones hace 25 años atrás. Pero dije, voy a empezar por etapas. Y la primera etapa fueron 2,5 millones. Y tenía mis 2,5 millones. Yo nunca había tenido tanta plata en mis manos. Porque para la universidad mi papá me daba cheque, él se aseguraba. Me lo daba en cheque. Entonces, para pagar la matrícula en la universidad. Nunca había tenido tantos billetes en mi mano. Es efectivo. 2,5 millones hace 25 años. ¿Cuánto equivaldría hoy? ¿Cuánto ha sido la inflación? ¿Cuánto ha crecido? Por ahí serían unos 10 millones de pesos, supongo yo. Hoy. Algo así. Nunca había tocado tantos billetes. Y en la iglesia había una convención. En la iglesia venían invitados de otros países. Yo salí de la universidad temprano. Ese día no tuve clases hasta tarde. Entonces me fui para la iglesia corriendo para alcanzar a escuchar las enseñanzas. Y tenía el dinero en mi mochila para hacer la inversión que querías, la primera inversión que quería hacer para la empresa. El predicador terminó la enseñanza y dijo: a veces Dios nos pide cosas que a nosotros nos cuesta creer, pero si nosotros le damos a Dios lo que Él nos pide, vamos a garantizar un futuro con Él. Y leyó la palabra de Dios, de darle a Dios las primicias, que está aquí en Proverbios. Denle a Dios las primicias, lo primero. Yo quedé en esa banca helado y dije: ¿por qué me traje esa plata hoy? ¿Por qué tuve que traerme esa plata hoy? ¿Por qué este predicador está hablando de eso? Y yo escuché la voz de Dios que me dijo: dámelo. Yo empecé a llorar en la banca. Me daba pesar entregar la plata que nunca había tenido con tanto esfuerzo, que Dios me había regalado. ¿Por qué le voy a dar si Él me la regaló? ¿Quién le regaló un hijo a Abraham? Pero Dios se lo pidió después. Dios lo probó pidiéndole esas bendiciones. Y Dios, en lugar de abrazarme ese día, me reprendió y me dijo: ¿por qué lloras? ¿Porque no crees que yo te puedo bendecir? Y me sequé las lágrimas, dije: perdón, Señor, y lo entregué todo. Lo primero de la inversión fue para Dios. Y se lo agradezco. Le agradezco tanto al Señor, porque ese dinero se iba a acabar rápido. Pero la misericordia de Dios, quien me ha suplido todos estos años, 25 años, vamos a cumplir de casados. ¿Quién me ha suplido el alimento en 25 años? ¿Acaso esos 2 millones me iban a suplir el alimento de 25 años? ¿El arriendo de 25 años? ¿Me iba a suplir el vestido de 25 años para toda mi familia? Jamás. Pero aquellas ofrendas Dios se acordó y me ha suplido todos estos años. Gracias, Señor, te reconocemos. Voy a leerles donde dice que de Dios le demos lo primero. Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 12 dice así: honra, Proverbios 3, 9, honra al Señor con tus riquezas. No es solo con canciones. Yo honro al Señor, sí, con canciones. No, dice con el dinero y con los primeros frutos de tu cosecha. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Versículo 11: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus. Dios, yo me estaba ofendiendo y llorando porque Él me estaba pidiendo las primicias. Y Dios dice: no te ofendas, Henry, no llores, Henry, cuando yo te esté pidiendo que me des lo primero, cuando yo te esté reprendiendo, porque el Señor disciplina a los que ama y corrige como un padre a su hijo querido. Dios me estaba enseñando desde hace 25 años quién iba a ser el proveedor de mi casa, y es el Señor. Dios me estaba enseñando y corrigiendo y tratando a que yo me volviera un ofrendador generoso y lleno de fe desde hace 25 años, y se lo agradezco por enseñarme el principio. ¿Será que hoy tú aceptarás el intercambio? Lágrimas hoy, reprensión y dolor hoy, pero alegría permanente.
Salmo 94, versículo 8 y 10. Dice, entiendan esto, gente necia. Ya se puso más fuerte Dios. Entiendan esto, gente necia. ¿Cuándo insensatos lo van a comprender? ¿Acaso no oirá el que hizo los oídos? ¿Ni podrá ver el que nos formó los ojos? Y hoy no habrá de castigar el que corrige a las naciones e instruye en el saber a todo el mundo. Versículo 12 y 14 de ese mismo salmo. Dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien ni tú instruyes en tu ley, para que enfrente tranquilo. ¿Cómo viviremos? Tranquilos en los días de aflicción, mientras el impío se le cava una fosa. El Señor no rechaza a su pueblo y no dejará su herencia en el abandono. ¿Qué diferencia? ¿Qué le viene al impío? Una fosa, un castigo. ¿Y qué le viene a su hijo que acepta la reprensión? Dicha, no nos dejará abandonados. ¿Qué diferencia? ¿Qué escogerás tú? Voy a terminar con el testimonio de una pareja de jóvenes de la India. Algo que les sucedió que me conmovió muchísimo el corazón. Me enviaron ese testimonio esta semana. Quiero compartirlo con ustedes, la historia. Ellos se llaman Arjun y ella se llama Neha. Son dos indios de allá de la nación de la India, Arjun y Neha. Miremoslo. Arjun y Neha. Los aldeanos nos prohibieron tomar agua del pozo del pueblo. Ellos gritaban, ustedes no pueden tomar agua. Ustedes están engañando a las personas. No tomen nuestra agua. Es mejor desperdiciarla. Ellos solían decir, los expulsaremos de aquí, los mataremos, haremos lo que queramos con ustedes. Así que nos fuimos del pueblo. Cuando Dios nos llama a amar a nuestro prójimo, Él simplemente está diciéndonos que sigamos sus pasos. A las 2 semanas de abandonar su aldea, Arjun y Neha sintieron que Dios los llamaba para volver y testificar del amor de Cristo a sus vecinos. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Hoy, Arjun y Neha son los únicos cristianos en su pueblo, pero ellos están comprometidos a compartir el Evangelio. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. Tenaz. ¿Qué palabra les dio a Arjun y a Neha? Dichosos por pasar aflicciones. Tendrán un feliz término esa obra. Y la palabra dichoso y la palabra feliz está al lado de la palabra de pruebas. Y ellos decidieron 2 semanas después regresarse. ¿Por qué? Porque la única familia cristiana en ese pueblo. Los únicos cristianos, y Dios les dijo, acepten mi reprensión, quédense allá. No dejé todo el testimonio, solo les pasé 2 minutos, es más largo, pero se lo quiero contar completo. Unas personas de los Estados Unidos escucharon esta historia, vieron esta historia, que ellos se regresaron a predicar
aceptaron la reprensión, Arju y Neha. No fueron como el sargento japonés, 28 años esperando. Solo 2 semanas ellos, no esperaron años. Oye, la adoración, ábreles el micrófono. Solamente 2 semanas pasaron, no dejaron 28 años. ¿Y sabes qué sucedió? Se enteraron las personas de Estados Unidos. Dios les tocó el corazón a esas personas. Y ellos vinieron hasta la India. Les instalaron, les abrieron un pozo subterráneo, les instalaron una bomba de agua. Y los únicos en la aldea que tienen acueducto y agua en su casa son ellos. Todos los demás luchando por el pozo. Y ellos tienen agua en su propia casa. Ese es nuestro Dios. Arju y Neha, ¿los hallará Dios aquí? ¿Será que todavía hay gente como Henry Castillo que se atreverá a decir: lloro ahorita y disfrutaré después? Voy a entregar mi vida aquí para Cristo, pero iré a la eternidad a estar con mi Rey. Seré uno de sus siervos preferidos por mi Rey. Prefiero desgastarme aquí y morirme aquí por el Señor, porque disfrutaré una eternidad a su lado.